Hace unos 5000 años, uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia emerge en las riberas del Nilo, el antiguo Egipto. Templos monumentales, tumbas y metrópolis dan testimonio del poder de esta fascinante civilización. Sin embargo, la cultura egipcia también es considerada extraña y misteriosa incluso hoy. Investigadores internacionales explican el mundo de los faraones divinos y de las vidas cotidianas de sus súbditos. El imperio egipcio perduró por 3000 años. ¿Cuál fue el secreto del éxito de esta avanzada civilización del Nilo? La creencia en una vida después de la muerte y el culto a los difuntos son fundamentales en el mundo de los antiguos egipcios. La palabra momia es casi sinónimo del antiguo Egipto. Las momias dan testimonio de este mundo milenario y sus misterios. Se dice que los antiguos egipcios tenían una obsesión por la muerte, pero en realidad tenían una obsesión por la vida. Mientras más aprendemos sobre el culto a la muerte de los antiguos egipcios, mejor entendemos sus vidas. Hace 7000 años, las personas se establecen en la estrecha franja verde a lo largo del Nilo. Surgen pueblos y metrópolis. Entierran a sus muertos más allá de la tierra fértil de sus asentamientos, en las arenas del desierto, donde prevalecen la aridez y el calor extremos. Entonces descubren que el clima hostil del desierto egipcio tiene un efecto fascinante en los muertos. En lugar de descomponerse, el cuerpo se seca por la arena caliente y salada y se conserva. Es el punto de partida para un culto a los muertos que ha durado miles de años. Un culto basado en la creencia de que la vida eterna en el más allá solo es posible mediante un cuerpo conservado en este mundo. El desierto logró un lugar para cementerios donde los egipcios esperaban que las cosas durasen toda la eternidad. La tumba era llamada Perjet. Sabían que no sería posible en ningún lugar del Valle del Nilo, en el Limo. El valle se inundaba desde finales de junio hasta finales de septiembre. Era la temporada de inundación, así que el desierto brindaba las condiciones ideales para los cementerios. A finales del siglo XIX, a 40 kilómetros al sur de Luxor, entonces Tebas, excavadores se topan con algo sensacional. En la antigua aldea de Gebelein encuentran 6 momias de cerca de 5400 años de antigüedad. Para los egiptólogos, son la primera indicación del origen del arte del embalsamamiento. Por mucho tiempo, los arqueólogos atribuyeron su estado de conservación casi perfecto a la arena salada del desierto, que secó los cuerpos y los conservó. Sin embargo, hay nuevos hallazgos. Las momias de Gebelein son muy interesantes. Podemos decir que, en este caso, la arena caliente y seca ciertamente jugó un papel clave en la conservación de estas personas. No tengo dudas, pero también sabemos que, al menos algunos de ellos, fueron envueltos en lino que contenía resinas de árboles antibacterianas. Esto sin duda tuvo un papel en la conservación del cuerpo, además del factor de la arena caliente y seca. Así que para los egipcios, la conservación del cuerpo era algo esencial para alcanzar la inmortalidad. Por lo tanto, el deseo de los antiguos egipcios de obtener la vida eterna es mucho más antiguo que las pirámides. Cerca de las grandes ciudades a lo largo del Nilo construyen necrópolis, ciudades de los muertos.
Una de las más importantes se encuentra en Saqqara. Por más de 150 años, este sitio ha sido un tesoro para los arqueólogos, que revela cada vez más sobre el arte de la momificación y el culto a los muertos. En un área de unos 10 kilómetros cuadrados hay numerosas tumbas y los investigadores aún están descubriendo nuevas. Las tumbas reales actúan como un núcleo. Incluso en la muerte, la proximidad al rey es primordial, aunque sigue una estricta jerarquía. En la cercanía inmediata yacen los parientes del gobernante, más allá los altos dignatarios, aún más lejos los funcionarios inferiores pueden encontrar su lugar de descanso final. En 2003, arqueólogos encuentran 20 tumbas de funcionarios públicos de la época del rey Narmer, considerado el primer faraón, alrededor del año 3000 a.C. Uno de los funcionarios fue enterrado en un ataúd de madera. Es un símbolo de estatus para la élite adinerada. Sin embargo, este nuevo método de entierro plantea nuevos desafíos para los embalsamadores. Durante el período predinástico, la arena caliente y seca, de seguro con alguna receta para la momificación. En algunos de estos casos, preservó bastante bien los cuerpos, y la élite necesitaba mostrar que era la élite. Fue entonces cuando el entorno funerario, la tumba, cambió. El cuerpo ya no estaba en contacto con la arena caliente y seca. Eso significaba que los cuerpos se descompondrían de forma mucho más rápida. Por eso necesitaban hallar un proceso de momificación mucho más elaborado. Al comienzo del Reino Viejo, los embalsamadores usan resinas antibacterianas para ralentizar el proceso de descomposición. El envoltorio de lino debe preservar el cuerpo casi como en vida. Los genitales masculinos y en las mujeres los senos se modelan artísticamente. También se modelan las orejas, la nariz, la boca y los ojos. Sin embargo, solo han sobrevivido pocas momias de este periodo. Una de ellas se encuentra en un museo en Hildesheim, Alemania. En 1914, excavadores alemanes encuentran un ataúd cerca de las pirámides de Giza. Pertenece a un oficial de la sexta dinastía. Su nombre era Idu. Es el comienzo de un intrépido viaje para él. Bajo los escombros de una mastaba, los arqueólogos descubrieron un foso de acceso que conducía a una cámara funeraria subterránea. Al abrirla vieron un maravilloso ataúd de cedro. La momia aún estaba dentro. Era la momia egipcia más antigua encontrada hasta el momento. Fue transportada por tierra hacia El Cairo y luego a Alejandría. Después fue llevada por mar a Alemania. Desafortunadamente, cuando llegó, estaba en muy mal estado. No fue sino hasta 2016 cuando los investigadores pudieron reconstruir la cabeza de Idu con la ayuda de la tecnología más reciente y un escultor. Así es como podría haber lucido el funcionario egipcio hace 4000 años. Idu sirvió al faraón Pepi II como mayordomo y escriba. Gracias a la tecnología moderna, los científicos descubren mucho más sobre los ritos funerarios de su tiempo. La momia de Idu revolucionó nuestra comprensión de la momificación. Es la momia egipcia más antigua en la que podemos demostrar que se utilizó bicarbonato de sodio no solo para secar los órganos internos, sino también para eliminar la humedad de todo el cuerpo. Así que incluso en tiempos muy tempranos, los egipcios intentaban preservar los cuerpos humanos lo mejor que podían. Se creía que la parte no física de un ser humano solo podía continuar viviendo si había un punto de anclaje físico en este mundo, y para eso el cuerpo debía ser preservado. Por esto, preservar todo el cuerpo es indispensable, incluso antes de la unificación del imperio. Cuando los difuntos todavía eran momificados por la sal del desierto, los habitantes del Nilo intentaban mejorar la preservación del cuerpo con vendajes de lino empapados en resina. Ya que las tumbas del Reino Viejo impidieron la momificación natural por la arena del desierto, esto obligó a los egipcios a perfeccionar sus técnicas para permitir que sus difuntos continuasen viviendo.
Durante milenios, los egipcios continúan embelleciendo sus ideas sobre la vida después de la muerte. Ya desde el Reino Viejo, la adecuada momificación y la realización de los ritos funerarios apropiados son indispensables. Solo mediante ellos puede el faraón ascender al cielo, donde puede gobernar junto a los demás dioses, asegurando que sus súbditos también puedan existir después de la muerte, en una existencia sin preocupaciones en lo que para ellos es el hermoso oeste. Es un mundo paralelo en el que todos obtienen un pedazo de tierra fértil que brinda pan, pasteles y cerveza en abundancia. Un paraíso donde gobierna Osiris, el dios de los muertos. Su culto a los muertos debía ayudar a los egipcios a lograr este objetivo. El principal sitio de este culto es Abidos, a 400 kilómetros al sur de Saqqara. Aquí, los arqueólogos descubrieron más de 650 tumbas. Según la creencia de los antiguos egipcios, también es el lugar donde está enterrado Osiris. Año tras año, los egipcios vienen aquí como peregrinos para participar en celebraciones en honor a Osiris, conmemorando su muerte, así como su resurrección. Dice que Osiris una vez gobernó Egipto hasta que su hermano Seth lo asesinó y esparció sus restos por todo el país. Sin embargo, la esposa y hermana de Osiris, la diosa Isis, logra reunir su cuerpo y revivirlo. Desde entonces, Osiris reina como gobernante de la eternidad y dios del renacimiento. Ningún pecador que quiera entrar en el hermoso oeste podrá pasar más allá de él. Abidos es uno de los sitios más antiguos donde encontramos un extenso campo de entierro con tumbas reales, porque un rey que muere pasa al más allá y se une a los dioses allí. Simplemente debe tener algún tipo de polo opuesto en este mundo. Así que las personas que vivieron bajo este rey continúan necesitándolo como medio de contacto, incluso si hay un nuevo rey. Durante este periodo se desarrolla toda una serie de concepciones y rituales que, con los siglos, desempeñarán un papel importante en la civilización egipcia. Y así, incluso en los primeros tiempos dinásticos, los egipcios conciben las tumbas reales de Abidos como oasis de bienestar para las almas de los difuntos. Las grandes cámaras funerarias tienen escaleras y puertas falsas que permiten a las almas salir de la tumba. Hasta entonces, su bienestar debe ser procurado. Además de pan y vino, se entierran con ellas incluso armas y muebles. Después de sellarse la tumba, se acumula un gran montículo de tierra sobre ella, simbolizando el montículo primordial. Según el mito egipcio de la creación, el montículo primordial se elevó desde el mar primordial y se convirtió en la base de toda la vida. Con el tiempo, el montículo simbólico adquiere formas más abstractas, culminando en la pirámide, como puede verse particularmente bien en las tumbas de Saqqara. Aquí encontramos galerías subterráneas, pero también las llamadas mastabas, estructuras funerarias rectangulares. La necrópolis está coronada por la más antigua de todas las pirámides egipcias, la pirámide escalonada del faraón Zoser, de unos 4.700 años. Sin embargo, la cúspide de la arquitectura funeraria egipcia son las pirámides de Giza. Son la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún perdura. Son monumentos que han testimoniado la gloria de sus constructores durante más de 4.500 años. Aún así, para los faraones, las pirámides no eran simplemente tumbas ostentosas. Una pirámide también sirve como una especie de máquina de resurrección, que permite a los faraones fallecidos tomar su lugar entre los dioses. Desde aquí, los reyes del Reino Viejo comienzan su viaje hacia la otra vida. Sus almas pueden viajar entre el mundo de los vivos y el de los muertos, con sus pirámides como puerta en ambas direcciones. En este mundo, los egipcios erigen magníficos templos funerarios para sus reyes fallecidos. Los sacerdotes ofrecen sacrificios aquí y preservan la memoria de los reyes divinos.
con la esperanza de que las almas de los faraones fallecidos vigilen el destino de Egipto. El templo funerario del faraón Seti I en Abidos es particularmente impresionante. Es un lugar que conmemora la unión del difunto con los dioses. Los antiguos egipcios creen que su ser espiritual no consiste de una sino de tres almas, Ka, Ba y Ak, o Achu. Dos brazos extendidos hacia arriba simbolizan a Ka, es el doble espiritual del difunto, la parte que lo hizo humano, así que Ka siempre permanece cerca del cadáver. A diferencia de Ba, esta llamada alma libre es la parte que puede vagar entre este mundo y el más allá. Por esto, a menudo se representa como un águila con cabeza humana. La tercera alma, Ak, se crea solo después de la muerte. Su evocación es el objetivo más importante de los rituales de los muertos, pues solo a través de Ak, cuyo emblema es un ibis, puede el difunto resucitar en el más allá. Similares a los santos de la... Recrear el sonido que ese tracto en particular habría producido, porque cada tracto vocal es único. Gracias a la bien conservada momia y a la tecnología más reciente, la réplica de su tracto respiratorio, laringe y tracto vocal permite escuchar la voz de Nesyemun nuevamente, aunque solo sea con un único sonido. Ya que la laringe se ha reducido por la momificación, la voz suena muy aguda. Sin embargo, el deseo de Nesyemun se hizo realidad. Ya desde la fundación del Imperio Faraónico, los egipcios tuvieron contacto con pueblos más allá de sus fronteras, con libios, cananeos, acadios, hamacadianos, nubios o atitas. Al final del Reino Medio, el control central se derrumba y el imperio se desintegra nuevamente en reinos y principados más pequeños. Los señores de la Guerra del Noreste, los llamados Hyksos, conquistan el delta del Nilo y lo gobiernan durante la mayor parte del llamado Segundo Período Intermedio. Una momia de esta era es la del faraón Seqenenre, que durante mucho tiempo ha desconcertado a los investigadores. Al final del Segundo Período Intermedio, alrededor del año 1550 a.C., Seqenenre gobierna una gran área en la parte sur de Egipto. Su gobierno se ve ensombrecido por la lucha contra los Hyksos, los gobernantes extranjeros del norte. ¿Cayó Seqenenre en una campaña mientras intentaba recapturar el delta del Nilo de los Hyksos? La momia de Seqenenre Tao es fascinante porque cuando se estudió por primera vez a finales del siglo XIX, se desenvolvió porque entonces los rayos X no eran como los de hoy. Y descubrieron que el pobre Seqenenre tenía las manos así en una actitud terrible. Su boca estaba torcida y tenía muchos daños causados por varias armas en todo su rostro y partes de su cuerpo. Las heridas en el torso eran en efecto de una pelea, pero no fueron fatales. Los investigadores creen que la muerte de Seqenenre fue causada por las múltiples lesiones en la cabeza, pero ¿cómo encaja la extraña posición de sus manos con una muerte violenta? El escenario, según las investigaciones recientes, supone que en el instante de su muerte, Seqenenre está de rodillas, con las manos atadas detrás de su espalda. Los Hyksos presumiblemente lo habían capturado durante una batalla. Sin mucho alboroto, el faraón es ejecutado con varios golpes de hacha en su cabeza. Su cuerpo es momificado según corresponde a su estatus. Sin embargo, falta una parte crucial. Al estudiar algunas de estas radiografías y tomografías, parece que el corazón de Seqenenre pudo haber sido removido o desaparecido porque no fue momificado adecuadamente al principio y porque murió en el campo de batalla. Creo que los embalsamadores cometieron un error, así que es muy interesante que esta momia que conocemos desde el siglo XIX siga revelando parte de su historia
y al utilizar nuevas tecnologías, aprendemos cada vez más sobre su muerte. Para la época de Seqenenre, los egipcios habían practicado la momificación por más de 1500 años. Al principio, la momificación era natural por la arena del desierto. Enterrar a sus difuntos en tumbas obligó a los egipcios a imitar la momificación natural mediante medios artificiales. Los cuerpos se ungían con resina y se envolvían con vendas de lino para detener la descomposición. En el Reino Medio se utilizaba bicarbonato de sodio para secar los cadáveres. En el Reino Nuevo, la momificación finalmente alcanza su apogeo gracias a técnicas sofisticadas. Un ejemplo es la momia de Seti I, quien gobernó Egipto hace unos 3.300 años, entre los años 1290 y 1279 a.C. Incluso hoy, sus características faciales distintivas son fácilmente reconocibles hasta la arruga más pequeña. Es el resultado de un proceso que dura 70 días. Una vez que el cuerpo está limpio, los embalsamadores comienzan removiendo el cerebro. Para ellos no es importante. Es el corazón el que se considera el asiento de la mente y la personalidad. A partir del Reino Nuevo, el cerebro se extrae regularmente, pero se tiene mucho cuidado de no desfigurar el cadáver. Pues si el alma no reconoce el cuerpo, la vida en el más allá es imposible. Por lo tanto, los embalsamadores introducían un gancho de bronce a través de la cavidad nasal hasta el cerebro, lo aplastaban y lo removían. Muchas de las herramientas que usaban se conservan hasta hoy. Esto se debe a que todos los objetos que entraban en contacto con el cuerpo durante la momificación también se enterraban en la tumba. Esto es una bendición para los arqueólogos, ya que los instrumentos proporcionan evidencia de la experiencia de los embalsamadores y los médicos. Imaginar el futuro y tener la visión. El momento para innovar. Tenemos que hacer algo diferente. ¿Diferente? Pero vamos a darles algo tan bueno que no podrán negarse. Convertir dificultades en oportunidades. La gente que realmente tiene éxito en la vida es la que no se Los médicos del antiguo Egipto eran muy buenos. Algunos de ellos eran tan buenos que su reputación llegaba incluso más allá de las fronteras de Egipto. Ellos se preocupaban por la preservación del cuerpo humano después de la muerte y por eso sacaban los intestinos para que el cuerpo se mantuviese. 4 días después de la muerte comienza el proceso real de embalsamamiento. Los sacerdotes abren el cuerpo por el lado izquierdo y sacan los órganos que de otro modo acelerarían la descomposición. El cadáver se limpia por dentro y por fuera con agua y vino, y se trata con resina y natrón. Luego descansa en una corteza de sal durante 40 días para secarse. Los embalsamadores aplican después el mismo proceso a los órganos. En el día 52 el cuerpo se limpia nuevamente y se viste. Los órganos extraídos se almacenan en recipientes especiales llamados canopes. Por lo general hay 4 contenedores, cuyas tapas representan a los hijos del dios halcón Horus. Uno para los pulmones, el hígado, los intestinos y el estómago. Pero no solo los órganos e instrumentos médicos se entierran en la tumba. También se les da un lugar en ella a agentes secantes, ungüentos y telas, e incluso restos de cabello y uñas en recipientes separados. Sin embargo, antes de esto, comienza la fase final de la momificación. Los embalsamadores aplican ungüentos y resinas, ingredientes costosos en el antiguo Egipto.
Cuando se trata de detener las bacterias que causan la descomposición, los embalsamadores no escatiman. Luego el cuerpo se envuelve de pies a cabeza en vendas de lino. Las áreas clave del cuerpo, como las articulaciones, los genitales o el corazón, son cubiertas con elaborados amuletos protectores. En algunos casos, la momia se rocía nuevamente con resinas y aceites. El Reino Nuevo es un periodo interesante en el arte del embalsamamiento egipcio, porque fue cuando lo perfeccionaron realmente y utilizaban materiales clave como el natrón, por supuesto, pero también resinas, aceites y especias que llegaban de la India, como la canela, por ejemplo, que se menciona en la Biblia. La momificación es costosa y requiere mucho tiempo. Así que es sorprendente que los egipcios no escatimasen gastos ni esfuerzos en momificar también a sus animales. Existen muchos tipos de momias de animales, porque claro, si amas a tu mascota y fallece, la momificarías y colocarías en la tumba. También tenemos básicamente a los animales sagrados. La idea es que cada dios tiene un animal totémico y a veces el dios aparecía en la tierra en forma de animal. Y la forma más común de momias de animales que vemos son las ofrendas votivas. Estas eran hechas por los peregrinos a los dioses de su elección. Hasta ahora, se han hallado alrededor de 70 millones de momias de animales. Sin embargo, un tercio de estas momias no contienen cuerpos de animales completos. Al parecer, en ese momento la demanda era tan grande que los embalsamadores se ayudaban con materiales de relleno para producir varias momias a partir de un solo cadáver animal. Usualmente las momias de animales se ofrecen como sacrificios en templos y rara vez se entierran con el difunto, quien después del embalsamamiento es llevado a su lugar de descanso final en procesión, acompañado de sacerdotes, dolientes y plañideras profesionales. En la procesión fúnebre se llevan muebles, objetos culturales, joyas, mascotas momificadas e incluso comidas. El difunto no debe carecer de nada en el más allá. Al llegar a la tumba comienza el ritual de resurrección. Una fórmula se dirige a las funciones corporales. Abre tu nariz para que puedas respirar. Abre tus ojos para que puedas ver. Abre tu boca para que puedas comer. Un ritual al que también puede someterse el Ushapti. Las estatuillas deben servir como dobles del difunto en el más allá y encargarse de las tareas desagradables. Siempre y cuando el difunto llegue allí. Pues antes debe pasar varias pruebas que están registradas en guías para el inframundo. Los textos de las pirámides se convierten en los de los sarcófagos del Reino Medio y se encuentran en los de los nobles, en el libro de los muertos, que son varias versiones del viaje por el más allá. Pero para el período tardío, muchos entierros comunes y de bajos estatus tenían una especie de libro, o partes de los libros del más allá, el libro del inframundo, el libro de las puertas. Eran versiones que antes eran exclusivamente reales, ahora enterrados con una momia común. A diferencia del judaísmo, el cristianismo o el islam, la vida en el más allá no es eterna para los antiguos egipcios. El libro de los muertos también contiene conjuros que aseguran la supervivencia en el otro mundo, como el que busca evitar que el cuerpo se descomponga en el reino de los muertos. El libro de los muertos era una guía para el más allá, que describe con gran detalle lo que podrías experimentar allí. Era importante que pudieses llevar contigo ese libro a tu tumba, ya que, como creían los egipcios, en el momento en que algo se escribía y lo llevabas contigo, se convertía en realidad.
Así que incluso si estabas un poco inseguro, sabrías cómo comportarte correctamente, ya que tenías el libro de los muertos a mano y así podrías seguir viviendo. El libro de los muertos también explica por qué los egipcios dejaban el corazón en el cuerpo durante la momificación. Antes de entrar en el paraíso, la pureza del corazón debía ser probada usando la balanza del alma. Con ese fin, Anubis lleva al difunto al Salón de la Última Verdad. Aquí, la corte de los muertos se reúne bajo la dirección de Osiris, el dios de los muertos. El pesaje del alma es una herramienta esencial en el Tribunal de los Muertos. Las personas debían probar que habían vivido de acuerdo con el Ma'at, que habían seguido las normas éticas que les habían sido prescritas. Existían reglas claras que exigían una confesión negativa de los pecados, describiendo exactamente lo que no se permitía hacer. 42 deidades se sientan como jueces en el Tribunal de los Muertos. Cada una pone a prueba al difunto por un pecado, ya sea mentir, cometer adulterio o asesinato, así como saquear y destruir alimentos. Si el difunto confirma que no ha cometido pecados, su corazón es pesado contra la pluma de la diosa Ma'at. Si pesa más, está lleno de pecados y es engullido por el gran devorador, Amit. Así el alma es condenada por toda la eternidad. Si la balanza permanece equilibrada, se considera que ha pasado la prueba. El difunto puede avanzar hacia el paraíso. Este concepto también se encuentra en el cristianismo, donde el arcángel Miguel pesa el destino del difunto con su balanza del alma. La balanza del alma representa el esfuerzo de los antiguos egipcios por mantener todo en equilibrio. Los devotos egipcios enfocan sus vidas y acciones en esta prueba final. En los centros espirituales del antiguo Egipto, la creencia en el juicio de los muertos sigue presente en las mentes de las personas, como aquí en Tebas, la actual Luxor. La capital del Reino Nuevo atrae a turistas y académicos por igual. Algunos de los hallazgos de momias más importantes se realizaron aquí en el Egipto Medio. Los más famosos provienen de un valle al oeste de Luxor, el Valle de los Reyes. Aquí están enterrados gobernantes legendarios como Ramsés II. Sin embargo, muchas de las cámaras funerarias están vacías. Fueron saqueadas no por ladrones de tumbas modernos, sino por contemporáneos. La profanación de una tumba, especialmente la de un faraón, se consideraba una blasfemia en aquellos días, ya que condenaba al difunto por toda la eternidad. En árabe, jamija, jaramija significa su guardián es su ladrón. Los papiros de saqueo de tumbas indican que había toda una economía en tomar objetos de oro, por ejemplo, para reciclarlos. Personas llamadas comerciantes, shutiu, que tomaban estas cosas y viajaban principalmente en barco distribuyendo oro y otros objetos preciosos en la economía. Por tanto, alrededor del año 1000 a.C., los egipcios establecieron depósitos de momias cerca del Valle de los Reyes, las llamadas cachetes, galerías poco llamativas y de difícil acceso. Los cuerpos de faraones y dignatarios, cuyas tumbas se habían convertido en objetivos de ladrones, se fueron enterrados de nuevo aquí. Solo en la cachete real de Deir el-Bahari se depositaron más de 40 sarcófagos. Entre ellos, la momia del faraón Ramsés III, quien gobernó durante el Reino Nuevo. La historia de cómo supuestamente halló su muerte suena como una novela de detectives y todavía desconcierta a los investigadores. Una tela atada alrededor de su cuello es llamativa.
En la misma habitación estaba la momia de un joven desconocido. Ya que su boca parece estar congelada en un grito, se le llama la momia que grita. Los papiros del siglo XII a.C. relatan que Ramsés III fue víctima de una conspiración. El perpetrador fue su propio hijo, a quien las fuentes llaman Pentower. Su motivo, ansias de poder. Ya que su madre solo era una concubina del harén de Ramsés, su hijo supuestamente consideró que su oportunidad de ascender al trono era minúscula. ¿Asesinó a su padre para sucederlo? Nuevas investigaciones pueden arrojar luz sobre la oscuridad de este antiguo misterio egipcio y resolver el enigma del pañuelo del faraón. Recientemente se trabajó en la momia de Ramsés III. Se le realizó una tomografía y descubrieron que tenía un corte en el cuello y que había sido asesinado, y que los embalsamadores trataron de repararlo con vendajes y resina adicionales e incluso colocaron amuletos para que pudiera entrar al más allá completo. Los papiros también informan sobre el juicio por asesinato de Pentower. Varios otros conspiradores son nombrados expresamente en él. Sin embargo, cuando se trata del nombre del presunto perpetrador, las fuentes no ayudan mucho, porque Pentower simplemente significa él quien llevaba ese otro nombre. Nadie debe recordar al regicida, quien, según el protocolo, se ve obligado a cometer suicidio. Entonces, ¿podría la momia que grita ser el asesino de Ramsés III? La pobre momificación respalda esta teoría. Los órganos internos no fueron removidos. Las manos y los pies están atados y hay algo inusual en el entierro. Parece que fue envuelto en una piel de oveja, algo que realmente no se ve porque los antiguos egipcios no usaban lana de oveja en absoluto. Los egipcios la consideran impura, así que es un castigo adicional para Pentower. 3100 años después del asesinato de Ramsés III, los investigadores podrían haber identificado al culpable. Su pista más importante es la desviación de los estándares de momificación. A partir del siglo III a.C., el arte del embalsamamiento decae drásticamente. La momificación ahora parece más una línea de ensamblaje. Con la introducción del cristianismo como religión estatal en el Imperio Romano, que incluye a Egipto, la antigua práctica de la momificación egipcia es rechazada. Y termina por completo con la expansión del Islam en el siglo VII. El rito musulmán requiere que el cadáver sea enterrado en un día. El antiguo Egipto y su mundo son olvidados durante mucho tiempo. No es sino hasta el siglo XIX cuando el arte egipcio antiguo se vuelve popular entre las élites de Europa. Entonces, en 1922, la fascinación se extiende a todas las clases. Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón. Su hallazgo emociona al mundo. La máscara mortuoria de oro puro del rey Tut se convierte en un ícono del antiguo Egipto. El descubrimiento de su tumba y el esplendor de sus objetos funerarios desencadenan una locura, la Tutmanía. Sin embargo, el entusiasmo eclipsa el hecho de que la momia de Tutankamón no es el mejor ejemplo del antiguo arte egipcio de la momificación. Una de las cosas más importantes en la tumba fue el cuerpo del rey. Y la momia de Tutankamón no está muy bien momificada. Está cubierto por una sustancia oscura, su corte de embalsamamiento es muy grande, le falta el corazón, así que es una momificación muy inusual. Tutankamón es quizás uno de los reyes más famosos de Egipto, no porque reinara durante mucho tiempo, sino porque su tumba fue encontrada casi completamente intacta, llena de hallazgos asombrosos. Y por supuesto esto captó la imaginación del público.
Carter y su patrocinante, Lord Carnarvon, firman un contrato exclusivo con el Times de Londres. Un reportero se convierte en miembro permanente del equipo de excavación y brinda a los lectores los últimos informes sobre los hallazgos. Otros periódicos pronto se unen a la carrera por nuevos titulares. La industria del estilo de vida también reacciona. Ahora todo debe tener algo que ver con Egipto o momias. Perfumes, joyas, ropa y mucho más. Hollywood también descubre las momias de gran manera. Como no muertos, caminan por la pantalla con vendas de lino enmarañadas y se deshacen de aventureros descuidados. En un museo, siempre se puede saber dónde está la colección de arte egipcio porque la gente acude en masa a ver las momias. Los niños tienen un interés macabro en esto y creo que la gente tiene la idea de que hay algo muy extraño y a la vez atractivo en mirar a personas muertas desde hace tiempo, que como las momias están tan bien conservadas que casi parecen vivas y te da una sensación de conexión con el pasado y también una sensación de esto es muy extraño. No menos fascinantes son las maldiciones y conjuros supuestamente lanzados sobre las tumbas egipcias. Se dice que Howard Carter y su equipo fueron víctimas de la maldición del faraón. De hecho, en los años siguientes al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, varios miembros de la excavación mueren. Sin embargo, puede demostrarse que todos murieron por causas naturales. En las tumbas reales hay textos que maldicen a los profanadores, pero los egiptólogos siguen descubriendo tumbas y no creen en dichas maldiciones. En abril de 2021, el mundo observa fascinado cómo 22 momias reales son conducidas en un desfile por el Cairo. Su destino, las nuevas salas de exposición en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Sin embargo, ¿deberían exhibirse momias en absoluto? ¿No es una perturbación de su paz en la muerte? Por ejemplo, a alguien como Ramsés II, por lo que sabemos de su carácter, le hubiese encantado ser exhibido. Que la gente viniese a inclinarse y mirarlo y decir, Dios mío, es un faraón. Para el estudio del antiguo Egipto, el mundo de los muertos es tan importante como el mundo de los vivos. Por miles de años, los egipcios no escatimaron esfuerzos para preparar a sus difuntos para el viaje al más allá. Inspirados por la creencia en la vida eterna y con la esperanza de que los muertos fuesen recordados. Y eso fue lo que lograron. Tal vez mejor de lo que habrían imaginado.